Ahí te va, gente. ¿Qué tal, muchachos? Bienvenidos sean a su clase de español. Hoy nos tocará revisar la importancia y el cuidado que debemos poner en la redacción. Nosotros hemos hablado acerca de la lectura y también hemos hablado de todo lo que implica la ortografía y por qué es importante el respetar sus reglas. Hoy vamos a entablar estas conversaciones acerca de la importancia de la redacción y cómo podemos ejercitarlo y para qué nos puede ayudar en la vida cotidiana. Así es que primero acompáñenme a ver el siguiente clip en donde veremos cuál es la importancia de la redacción y por qué debemos ejercitarlo. Acompáñenme a verlo. ¿Qué es la redacción? Generalmente cuando hablamos de redacción nos referimos a la capacidad de una persona de redactar. Es decir, es la capacidad de poner en palabras el pensamiento de manera precisa, coherente y comprensible. Es una de las capacidades que más temprano se desarrollan y se promueven en los individuos y personas que están educadas, debido a que el lenguaje y la escritura son las herramientas más comunes, cotidianas y fundamentales que todo ser humano emplea, tanto personal como profesionalmente. La redacción implica mucho más de lo que a simple vista parece, en parte porque no todo el mundo posee el talento de manejar el lenguaje de manera eficaz, pero también, como cualquier otra capacidad aprendida, requiere de práctica y de la correcta aplicación de un método. En general, se piensa que el proceso de redactar algo involucra 3 diferentes etapas. 1. La planificación. Es donde podemos consultar fuentes, se organiza mentalmente la información y se decide qué tipo de texto se hará, por dónde se va a empezar a hacerlo y cuál es la dirección en la que se va a avanzar. O sea, debemos de elaborar un plan que va a servir como guía a la hora de escribir. Y esto se puede aplicar a cualquier tipo de escritura, ya sea de cuentos, de historias, o bien cuando estás redactando algún tipo de petición o carta. Después viene la famosa textualización, que es la etapa de la escritura propiamente dicha, en la que se elabora un borrador del texto, o sea, una etapa previa, donde vamos a apegarnos al plan anteriormente establecido. Usualmente esta etapa consiste en rellenar el plan de texto, o sea, desarrollar las ideas que se aprecian en el esquema que uno tiene previamente. Después vamos a hacer una revisión, una etapa de cierre y control en la que debemos de releer lo escrito y corregir errores, cuestiones en las que somos repetitivos o donde no nos damos a entender, para garantizar que el texto resultante sea tan comprensible como se debe. En el ámbito escolar, la redacción es el nombre que se le da a las composiciones o tareas que piden hacer al alumno, un texto en donde exponga una reflexión sobre un tema. La redacción es una capacidad aprendida que puede y se debe estudiar, ejercitar y poner en práctica para llevarla a cabo de la mejor manera. La redacción también va a depender de nuestra capacidad para organizar las palabras en el discurso escrito, o sea, de que también usamos la escritura. Por lo tanto, para poder escribir mejor, debemos de leer también mucho. Y su objetivo es obtener textos los más comprensibles que se puedan y que expresen sus contenidos con la mayor claridad, agilidad y precisión posibles. La capacidad para comunicarse por escrito ha sido a lo largo de la historia de la humanidad un elemento clave de la civilización. Los textos bien redactados permiten la comunicación a lo largo de enormes distancias o incluso cientos de años, superando así las barreras de la existencia y de la vida misma. Por esta razón, dado que la letra permanece, los mensajes deben estar lo mejor redactados posibles, dado que el autor no estará allí necesariamente para explicarnos qué fue lo que exactamente quiso decir.
Por otro lado, una redacción que sea eficaz y buena es un requisito indispensable para practicar cualquier forma de ejercicio profesional, especialmente cuando de ello depende el transmitir información, rendir cuentas de lo llevado a cabo o simplemente para darle instrucciones a otro a fin de que las pueda seguir al pie de la letra. Una buena redacción es garantía de un correcto entendimiento por escrito. Pero, ¿cómo podemos mejorar la redacción? Bueno, aquí te van estos consejos. 1. Lee más y mejor. Suena fácil, pero en el fondo no lo es tanto, porque si debemos y queremos usar mejor el lenguaje, hay que conocerlo mejor y para ello hay que ir con los que saben, los escritores, los poetas, la gente que traduce, aquellos que hacen notas periodísticas. Hay una literatura universal de la cual puedes escoger, porque la gente que lee más redacta mejor. También hay que tener claridad de ideas. Por regla general, hay que tener bien claro qué es lo que queremos, pues es indispensable saberlo para poder decirlo del mejor modo, o que es lo mismo. Si no estamos seguros de lo que queremos decir, difícilmente podemos comunicarlo de manera correcta. Y hay que ser muy sencillo en el lenguaje. No debemos de escribir como para niños de 6 años de manera simple, sino que debemos echar mano del lenguaje que conocemos y que se nos da bien. Hay que ser fluido y natural. Hay que apostar por lo sencillo. Oraciones breves, con estructura normal, o sea, que lleve un sujeto, un verbo y un predicado, y con palabras cuyo significado estemos 100% seguros. Y en la medida que nos sintamos más seguros, podemos avanzar a escribir cosas más complejas. También hay que planificar los textos con mucho detenimiento, o sea, con cuidado, porque hay que invertir el mayor tiempo en pensar cómo queremos escribir nuestro texto, pues esto nos va a ayudar muchísimo, porque creando un esquema con ideas principales, podemos comprobar que el orden de las ideas es lógico, o sea, cualquiera lo puede entender. Una vez nosotros entendido esto, podemos comenzar a redactar lo que se nos indique. Ahora bien, ¿nosotros tenemos un orden para poder redactar o para poder ordenar nuestras ideas? Sí, pero también tenemos que respetar ciertas reglas y seguir ciertos consejos que vamos a ver con el querido Mil Máscaras, quien nos dirá, pues, ¿cómo podemos respetar la ortografía en la redacción? ¿O qué es lo que implica? ¡Vamos con él! ¿Qué tal, muchachos? Yo soy Mil Máscaras. Hoy vamos a revisar cuáles son las reglas de redacción que tenemos que tener presentes a la hora de construir un texto. Primero te debería de decir que la finalidad es muy importante para que le empieces a dar forma y puedas recordar cuál es la estructura que le vas a dar. Porque no es lo mismo un cuento que una carta o un oficio que vayas a dirigir a alguna persona importante que una leyenda. Así es que vamos a ver el siguiente segmento en donde repasaremos y veremos cuáles son aquellas cosas que debes tomar en cuenta y tener presente a la hora de realizar un escrito. Acompáñame a verlo. Para tener éxito en una redacción, se deben de considerar los 3 fundamentos básicos: la corrección, la adaptación y la eficacia. La corrección va a asegurar que un texto esté preparado para dar a entender su objetivo principal, es decir, que esté bien escrito y que todos lo pueden entender. Hay que procurar que esté correctamente escrito con estas 4 formas de corrección. Primero, hay que revisar la ortografía, errores de dedo, faltas de palabras o letras. Hay que procurar correcta escritura de la palabra y la puntuación, pues esta te va a ayudar a separar las ideas y dar a entender mejor lo que quieres decir. También hay que tener cuidado con algo que se llama sintaxis. La sintaxis habla de la coherencia que tiene un texto y ver que
esto se cumpla, va a asegurar que el lector comprenda el escrito según la intención que haya tenido la persona que escribió. Y por último, la semántica. La semántica se refiere al campo en el cual las palabras que aparecen en un texto van a concordar con el tema, la intención o el objetivo de escritura. Es decir, si nosotros estamos hablando de un cuento o estamos en una carta, todas las palabras y expresiones que vamos a utilizar tienen que ser de acuerdo a lo que estamos nosotros escribiendo. No se vale poner ideas de otro tipo o que impliquen que la persona no te vaya a entender. Con la adaptación hay que procurar que el texto sea adecuado para el público o las personas según el medio que vamos a utilizar. Es decir, si nosotros vamos a enviar un mensaje, tiene que ser corto. En cambio, si vamos a escribir una carta o vamos a establecer una petición mediante un oficio, debes de cumplir ciertos requerimientos en los cuales hay que utilizar un tramo de palabras, una cantidad de texto considerable y debes de señalar los datos que se requieren para que sea comprensible la carta o lo que estés escribiendo. Y el objetivo va a depender mucho del lugar, de la persona, las personas o tipo de lugar al que te vayas a dirigir. Finalmente, la eficacia va a asegurarse de que el texto funcione, cumpla su propósito y en el caso de la redacción publicitaria, como lo que estuvimos viendo hace algunos videos, depende de que si quieres que venda, debe tener ciertos elementos. O bien, si quieres dar a comunicar algún tipo de evento, debe de constar de ciertos elementos que te ayuden a dar a entender a las personas que lo vayan a ver el propósito con el cual estás haciendo dicho material. Este último elemento es el más importante, porque si el texto no es eficaz, no va a cumplir su cometido. Muy bien, chicos, allí lo tienen. Pues todos estos elementos debes de tener cuidado y guardarlos muy bien para poder realizar una redacción eficiente. Y recuerda cuidar mucho la ortografía. Recuerda que si no tenemos esto de conocimiento de palabras o tenemos dudas acerca de cómo escribirlas, podemos recurrir al diccionario. Así es que nos quedamos con eso. Soy Mil Máscaras y estamos viéndonos pronto. Pues como pudieron notar, tenemos una serie de reglas y de circunstancias que tenemos que ordenar bien para que nuestro mensaje sea claro. Pero, pues, ¿quién nos puede hablar acerca de la manera de redacción y qué es lo importante de ello? Vamos con la maestra Julieta, que se encuentra hasta Argentina, quien, pues vamos a entablar con ella una conversación muy interesante. Así es que, ¡saludos hasta allá, querida Palabruja! ¿Cómo estamos? Hola, ¿cómo andan? Mi nombre es María Julieta Sánchez. Saludo al primer año Grupo A desde Argentina. Pues allí la tienen, muchachos. Vamos nosotros a platicar con ella. Y ella es una maestra de español que se encuentra hasta allá en Argentina. Así es, estamos haciendo internacional este programa. Y vamos a abrir, querida profesora Julieta, con la siguiente pregunta para usted. ¿Qué es para usted la literatura? En principio considero que la literatura es un fuerte medio de expresión que nos permite a través del lenguaje explorar la riqueza del arte. Además, la literatura es en lo personal una salvación, un refugio, un modo de transitar la vida en medio de muchas adversidades. La literatura se presenta como un espacio en el que podemos transformar la realidad a través de la ficción. ¿Cuál es la importancia de la redacción en el proceso creativo? En cuanto a la segunda pregunta, considero que el proceso de escritura es fundamental respetarnos los momentos, primero el momento de creatividad,
posteriormente los diversos momentos de revisión y de reescritura de esas instancias iniciales en las que pusimos en juego todas nuestras ideas, ¿no? Considero que es fundamental un primer momento en el que escribimos casi sin pensar en la forma, ¿no? Escribimos la idea, que es esencial en cuanto al proceso artístico, y posteriormente sí necesitamos, para transformar esas ideas en un escrito publicable, serio, que sea posible de ser compartido con otras personas, diversas instancias de revisión. Estoy segura de que diversas personas tienen la posibilidad de acercarse a maneras diferentes de revisar sus escritos. En lo personal, considero que me resulta esencial primero escribir a mano, por ejemplo, después pasar en la computadora, imprimir, leer, revisar, hacer anotaciones, volver a escribir, y así varias veces. El proceso parece interminable, pero si disfrutamos de este quehacer artístico, entonces aceptamos que esto es parte de él y podemos vivir ese proceso con alegría, con felicidad, porque sabemos que estamos haciendo lo que nos gusta. Muy interesante. Y bueno, tú eres profesora. ¿Cómo es este proceso creativo con tus alumnos? Este proceso de redacción, ¿podrías contarnos? Bueno, en lo que hace a mi proceso personal de escritura, necesito un espacio tranquilo, digamos. Tengo 3 hijos pequeños, así que disponer de un espacio de tranquilidad me resulta fundamental para poder conectarme al 100% con aquello que quiero producir, ¿no? Por lo tanto, también me parece que esto es fundamental a la hora de proponer a mis estudiantes instancias de escritura, ¿no? Me parece que parte de la mediación en relación a la escritura tiene que ver con propiciar espacios saludables mentalmente, ¿sí? Es decir, que tengan en cuenta las distintas posibilidades en relación al entorno que podemos tomar para que nuestro potencial artístico pueda desplegarse. Entonces, en primer lugar, esto de favorecer un espacio de tranquilidad en el que nuestro proceso cognitivo de producir pueda suceder, ¿no? Pueda desplegarse, pueda manifestarse, ¿no? Posteriormente, me parece fundamental en mi proceso de escritura, y también lo considero esencial cuando llevo propuestas de escritura a mis estudiantes. Es fundamental darle un tiempo a desplegar las ideas, ¿sí? Casi sin preocuparnos por la manera en que escribimos, porque a veces tenemos tanta exigencia personal acerca de cómo escribir aquello que estamos pensando, que eso nos bloquea. Entonces, me parece primordial permitirnos escribir las ideas en crudo y luego propiciarnos diversos espacios de lectura, relectura y reescritura de aquello que escribimos. Algo fundamental es poder compartir con colegas, con pares, eso que empezamos a escribir, y abrirnos a escuchar esas devoluciones que vienen desde el respeto, desde las ganas de construir de nuestros pares, para que podamos tomarlas y podamos enriquecer nuestros escritos, ¿no? Y por supuesto, leer una y otra vez en distintos momentos del día, digamos, no saturarnos nuestros escritos, ¿no? Muchas veces pasa que de tanto leerlos para revisar nuestros escritos, ya no nos damos cuenta
de si tenemos algo para corregir. Entonces, funciona muy bien esto de, bueno, o un día hacer una primera lectura, llevar a cabo las anotaciones pertinentes y dejarlo descansar ahí al escrito hasta el otro día, que digamos, vamos a acercarnos a ese escrito con otras condiciones, con otra energía, con otra mirada, ¿no? Este proceso de escritura en lo personal lleva varios días porque requiere de mi presencia, que es cambiante también a lo largo de la semana. ¡Wow! Muy bien. Oye, ¿y ha habido escritores o cierta literatura que te haya inspirado para hacer estos ejercicios de redacción y escritura? ¿Y cuáles son? Bueno, en mi caso la escritura siempre ha sido un cable a tierra. Desde muy chica empecé a escribir, escribía diarios íntimos, escribía cartas. Tenía un amigo por carta en España en mi adolescencia, en mi temprana adolescencia. Y bueno, los diarios íntimos han sido un gran refugio. Posteriormente empecé a escribir poesía. Sin dudas, autoras como Alejandra Pizarnik, Olga Orozco, han sido grandes referentes en todo lo que hace a la poesía. Y después he leído autores como Vladimir Nabokov, Juan Rulfo, que han sido grandes referentes de la literatura en mi vida, ¿no? Autores que han modificado mi manera de escribir. Considero que la lectura y la escritura son parte de un mismo ciclo que se retroalimenta. Entonces, muchas veces quienes escribimos sabemos que al leer nos posibilitamos, nos habilitamos a escribir al modo de ese autor, esa autora que estamos leyendo, ¿no? Me parece fundamental que nosotras como docentes podamos constituirnos seriamente como mediadoras de la lectura y de la escritura, porque en esas selecciones que llevamos a cabo para llevar al aula hay una riqueza que tiene que ver con la calidad de aquello que les proponemos a nuestros y nuestras estudiantes, ¿no? Y esas lecturas pueden cambiarles la vida al igual que lo han hecho con nosotros, con nosotras. Me parece fundamental. También Semprún ha sido un autor que me ha cambiado la cabeza, ¿no? Al leer su novela La escritura o la vida, fue una novela que me llegó muchísimo y que me identificó en muchos aspectos de mi proceso personal vinculado a la escritura. ¡Interesantísimo! Chicos, recuerden que siempre hay que tomar notas y presten atención a lo que dicen nuestros entrevistados. Oye, ¿y qué literatura o qué lecturas le recomiendas a los jóvenes que nos ven? Bueno, les cuento que actualmente yo soy profesora de gramática 2, esto es gramática textual, y de didáctica de la lengua en el profesorado de lengua y literatura del Instituto Superior de Formación Docente número 3 de San Martín de los Andes, la localidad de Argentina en la que vivo. Trabajo en este instituto desde hace 11 años. Anteriormente trabajé en diversas escuelas secundarias y primarias de esta localidad y de Buenos Aires también, dando talleres de animación a la lectura, de promoción de la lectura y la escritura, dando talleres de cuentos de terror, por ejemplo, en bibliotecas populares también, y por supuesto también dando clases de lengua y literatura. Actualmente también coordino un microemprendimiento de materiales lúdicos para enseñar lengua que se llama La Palabruja, materiales lúdicos para la reflexión sobre el lenguaje. Esto lo hago principalmente a través del Facebook y del Instagram, y a través de esta propuesta tengo acceso a muchas docentes de lengua y literatura que aman lo que hacen igual que yo.
Así que es un trabajo realmente muy placentero, que me llena de satisfacción, y me encuentro hoy a los casi 42 años trabajando de lo que me gusta, desplegando todo mi potencial, mi imaginación, mi creatividad en producir nuevos materiales lúdicos para enseñar eso que a mí tanto me interesa y tanto me apasiona de manera apasionante e interesante a mis estudiantes, y también transmitir esto a otras colegas para que puedan llevar a cabo las mismas propuestas en sus aulas en mi país, en Argentina, y en otros países de habla hispana. Pues allí la tienen, muchachos. Muchísimas gracias, profesora Julieta. Hasta allá te mandamos un fuerte abrazo y te damos las gracias por estar en este segmento de este pequeño video que hacemos para los muchachos. Chicos, recuerden que todo lo que nosotros estamos revisando ayuda al crecimiento personal y sobre todo a su desarrollo. La redacción, chicos, se ejercita, sí, hay que practicarla, hay que saber ordenar ideas, pero para poder tener material de dónde y cómo escribir, ahí podemos tener 3 tipos de elementos: las vivencias propias, el lenguaje que utilizamos, y muchachos, no hay mejor forma de ejercitar todo esto sino a través de la lectura. Así es que te dejo con esto. Soy Mascaraño 2000 y estamos en contacto.